días. El día de hoy les voy a dar una breve plática sobre la selección individual, la selección masal y la selección familiar. Empecemos con la selección individual. Bueno, ¿qué es la selección individual? Se dice que este método se va seleccionando las mejores plantas en las sucesivas generaciones segregantes, conservando datos de las relaciones progenitores. En pocas palabras se dice que se basa en la elección de las mejores plantas, o sea, tienes un cultivo y como se muestra aquí en, en el esquema, se tienen que elegir las mejores plantas, las que son de mayor tamaño, mayor grosor, dan un mayor, ¿cómo se podría decir? Una mayor cosecha, y esas plantas se seleccionan para poder cosecharlas luego. ¿Qué pasa? Esas seleccionadas se separan de las demás y lo que hacen es, no encontré un esquema especializado sobre la individual, sobre la selección individual, pero aquí en vez de mezclarla, lo que hace es que se hace un linaje solo de esa misma planta para irse creando una línea pura de ese tipo de plantas que quieren con ciertas características fenotípicas. O sea, en la selección individual más que nada se visualizan las características fenotípicas de cada uno de los cultivos. Bueno, dicen que se separa individualmente las plantas. En su primer ciclo de selección se siembran las semillas separadas para que en su segundo ciclo solo se limite a comparar cada una de las líneas puras. ¿Para qué? Para que yo en el primer ciclo separé las mejores semillas y las puse a germinar. Bueno, pocas palabras, las sembré y al ya tener esas semillas, cada una de la planta, las semillas que coseché se siembran individualmente. ¿Para qué? Para que no haya una mezcla, no se mezclen ese tipo de plantas. Al tener yo esa línea pura, lo que hago es ver cuáles tienen una mayor actitud agronómica que me van a servir, que necesito yo para mi cultivo. En pocas palabras, se selecciona a la vista lo que tú ves que tiene mejor y las que no las eliminas, y así vas creando tu selección individual. Ahora les voy a hablar sobre la selección masal. Bueno, ¿qué es la selección masal? Bueno, en este tipo de selección masal simple se dice que no vamos a ver cambios a la estructura de la población, va a seguir siendo una mezcla de genotipos. Lo que ayuda es que al ser mejoradas se van eliminando la frecuencia de ciertos genotipos que tengan características no deseadas. O sea, se van a ir desechando las características que uno no quiere. Bueno, ¿cómo se da esta selección masal? Simple. Se dice que primero pues tienes que tener tu población de plantas. Se dice que de estas plantas se seleccionan aproximadamente entre el 15 y el 10% de las plantas con mayores caracteres de alta heredabilidad, o sea, las que tienen un mayor, que se ven de mayor fuerza, que tienen una mayor, que se ven mejor, o sea, en pocas palabras, que se ven mejor. Ese tipo de plantas se agrupan, se cosechan individualmente, pero al llegar se mezclan todas sus semillas. Se mezclan, ¿para qué? Para volver a hacer otra siembra y reiniciar el ciclo. Como aquí se logra ver, se reinicia el ciclo con esas mismas semillas que sacamos de la cosecha individual. Pero aquí, en vez de ir sembrando cada una de las plantas, o sea, individualmente, aquí se hace una mezcla homogénea de todas esas semillas y se vuelven a sembrar. ¿Para qué? Para que al ir nosotros mezclando esas semillas vaya habiendo una mayor heredabilidad en la planta. Bueno, algunas características de esta selección masal es que es un sistema de selección primitivo, tiene una mayor capacidad de adaptación, sus caracteres son de alta heredabilidad. Al irse mezclando son más fácil de que se hereden a sus progenitoras. Se selecciona el fenotipo, eso es muy claro, se selecciona el fenotipo. Uso en sistemas agrícolas sostenibles, tiene un programa de mejora participativa, de presión por endogamia cuando hay alta presión de selección. O sea que al ser una mezcla
no va a haber muchas plantas que no sean de rendimientos. En esta selección masal se busca disminuir la diferencia entre los efectos de interacción génico ambiental entre plantas, o sea que haya un mayor adaptación al cambio climático, ya sea por cada planta sus genes lo van heredando para que se puedan ir adaptando a los nuevos problemas ambientales que puedan existir. Bueno, como siguiente paso les voy a hablar ahora sobre la selección familiar. Bueno, en este tipo de selección familiar se dice que se utilizan semillas ya sean de una autofecundación, como se aparenta aquí, de una autofecundación, de una polinización cruzada, como se logra ver aquí, que son hermanos completos, o de una mezcla de ese polen, que sería una mezcla sin control de ese polen, si se le llaman medios hermanos. Bueno, se dice que se permite evaluar el genotipo de cada planta. Se cosecha la semilla de las plantas seleccionadas en una población de polinización abierta o cruzada. Como ya les comenté, son familias ya sean medios hermanos, hermanos completos o autohermanos. ¿Cuál es el método de la selección familiar? Bueno, se dice que de una población base del primer año se tienen que sacar muestras, se seleccionan ciertas plantas, ya sean medios hermanos, hermanos completos o autohermanos, como se muestran en esta forma. Bueno, se dice que en el segundo año se guardan semillas, se cosechan plantas individuales y aparte de las semillas que se guardan y el resto se usa en ensayos comparativos de rendimiento. Acá se hace un ensayo, se apartan ciertas semillas de la mezcla de esas semillas que son familiares y se hace un ensayo de rendimiento para ver que sus descendencias o sus caracteres se puedan heredar y las que no se hereden pues se van eliminando y se hace una nueva recombinación. Ya para el tercer año se dice que en base a los resultados de los ensayos siembra un lote de recombinación con las semillas guardadas y las de las familias seleccionadas. O sea, que las que te dio un rendimiento que si esperaste en los ensayos se tiene que recombinar con las semillas que guardaste de ese segundo año para así poder lograr una mayor heredabilidad de esos genes. Bueno, dice que algunas características de la selección familiar dice que son unos caracteres de moderada o baja heredabilidad, o sea que no se heredan tan fácilmente. Se eligen las mejores familias. Eso sí, tienen que escogerse las mejores familias para que haya un buen rendimiento como que queremos lograr. Aumenta la eficacia de la selección. Ensayos comparativos de rendimientos intercalados para seleccionar a las familias a recombinar, como se los comenté. Se recombinan esas familias que se ensayaron con las que se tenían guardadas para ver cuáles han dado su mejor rendimiento y irlas seleccionando para poderse usar en los cultivos. Bueno, en pocas palabras, estas tres selecciones que les comenté tienen ciertas características cada una y pues cada una tiene sus propios pros y contras que ayudan a seleccionar para que haya un mejor rendimiento y una mayor calidad de los cultivos que queramos cosechar. Pues como se lo dije en la selección individual, haciendo un repaso de todo esto, en la selección individual se escogen cada una de las características que queremos. Pongámosle, vemos unas 100 matas, de esas 100 matas escogemos las que se ven mejor calidad, con un fruto más grande, un grano más grande, dependiendo, y esas se seleccionan para poderse sacar líneas puras de ese tipo de cruzamiento. En la selección masal, ahí se hace por mayor cantidad, o sea, ahí se tiene que revolver. Se seleccionan de igual manera individualmente las mejores plantas, pero ahora en vez de sembrar cada una de las plantas individualmente, se hace una mezcla homogénea de todas esas semillas para poderlas sembrar y de esa manera ver cuáles sí tienen mayor heredabilidad y cuáles sí han podido tener las características de su planta madre y quienes no, para irlas eliminando y que conforme se vayan sembrando
haya una mayor homogeneidad en tu cultivo para poder tener lo previsto o lo que se logra obtener. Y en la selección familiar igualmente se tiene que cosechar las semillas que son de una población base de las familias, como se los comenté, que sean ya medios hermanos, hermanos completos o autohermanos, dependiendo de la polinización que hubo y el tratamiento que se le dio, y para poder lograr tener las características deseadas para nuestro cultivo. Y bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por su atención. Hace tiempo y los recuerdos se van a